Estimadas y estimados, esta es la clase número 12, cuyo objetivo es analizar y relacionar los riesgos para la democracia. En esta ocasión veremos una amenaza externa, la cual es el narcotráfico. El narcotráfico se define como el comercio ilegal de drogas y de estupefacientes. Este es uno de los más grandes peligros para la democracia, al igual que la corrupción que vimos en clases anteriores, para tenerlo en consideración, porque desfiguran de una forma sorprendente las democracias. Causas del narcotráfico. La primera causa tiene que ver con esto. Observa esto. Ahí dice una persona con un rostro triste. Un cartel dice: no hay oportunidad. ¿Cómo salgo de la pobreza? Estoy desesperado. ¿Cómo podría interpretar esto y cómo se relaciona con el narcotráfico? Exactamente. Que la persona al final se ve tan desesperada que él va a vender drogas. Va a meterse al comercio de las drogas para poder salir de su situación de pobreza. Es decir, el narcotráfico como una oportunidad para salir de la pobreza. Siguiente causa tiene que ver con esto. ¿Cómo interpreta este gráfico? Exactamente. La división entre súper ricos y la extrema pobreza. Esto es lo que nosotros conocemos como desigualdad. La desigualdad también es un factor importante, una causa para la aparición del narcotráfico. Entonces aquí hay una cara con pena que representa la desesperación, ¿cierto? El no tener esperanza ante los gobiernos que no dan empleo, por ejemplo. La situación de desempleo, de subdesarrollo, que no lo permite. En el caso mexicano, por ejemplo, este narcotraficante, Joaquín Chapo Guzmán, él vivía en una situación de pobreza, vivía cercano a campesino y él vio la droga como un camino para salir de su condición marginal. Siguiente causa. Esto. Mercado de consumidores. Es importante esto porque existen grupos de élite, sectores de poder y también sectores marginales que son capturados por la adicción de las drogas. Entonces muchas personas, por ejemplo, en situación de pobreza, aquí no hay esperanza, utilizan la droga como forma de olvidar sus problemas, como forma de no afrontar el mundo. Entonces están bajo los efectos de los estupefacientes y se olvidan un poco de sus problemas, aparte de la marginalidad. Y también grupos de élite, los grupos de poder también se vuelven adictos a las drogas y comienzan a comprar en masa. Invito a leer y a investigar qué fue la guerra del opio. La guerra del opio. Así que si puedes tomar tu celular y ves algo de eso después de esta clase. La siguiente causa es esta. ¿Cómo podría interpretar esta causa? Exacto. Aquí tú ves, como acabas de decir, ves corrupción. La corrupción permite el desarrollo del narcotráfico. Lo permite. Así como la corrupción se alimenta a los gobiernos, los van corrompiendo, se van infiltrando, los narcotraficantes también se infiltran entre los corruptos, entre el gobierno y todo eso. Entonces también es una causa importante a tener en consideración que permite el desarrollo del narcotráfico. Después tenemos lo siguiente, vimos las causas. Ahora, formas de funcionamiento. ¿Cómo funcionan los narcotraficantes? Los narcotraficantes, ellos tienen una capacidad económica muy grande, obtienen muchas ganancias a partir de la venta ilegal de drogas. Y gracias a estas ganancias tienen poder económico. Y con ese poder económico comienzan a sobornar, por ejemplo, a políticos, a policías, a jueces. Comienzan a influir en la política. También sobornan a la población. Le dicen a la población: oye, te doy tanta cantidad de dinero
y tú ayudas al narcotraficante, o también le aseguran la alimentación, le dan canastas mensuales de comida. Por eso hay situaciones que uno puede ver en algunos documentales o videos donde hay pobres que defienden a los narcotraficantes por esto. Porque o les dan dinero para que no los denuncien, o les dan comida, por ejemplo. Aparte del miedo que utilizan, que veremos después. También esto. Hay muchos jóvenes que están marginados en la pobreza, o que son adictos a las drogas, y obtienen drogas o dinero a cambio de unirse en la protección de los narcotraficantes. En algunos países le llaman soldados a estas personas que defienden a los narcotraficantes y ¿cierto? Les pagan del dinero. Y por último, también mucho entre los jóvenes, porque necesitan habilidad los narcotraficantes que tienen los jóvenes, es esto. ¿Cómo podría interpretar esto tú? Exactamente, una persona llevando algo. ¿Qué es lo que lleva? Drogas. Esto se le llama en el lenguaje de las drogas del mundo del narcotráfico como los burreros. Los burreros son los que traspasan la droga de un lugar a otro. O sea, le pasan la droga, lo dejan en un lugar y después retornan con la ganancia, el pago, etc. Aquí también se contrata a jóvenes adictos a la droga o también por el famoso dinero, la capacidad económica, te pagamos. Estos burreros son famosos, por ejemplo, en México, cuando traspasan la frontera de México hacia Estados Unidos. Hay una valla ahí, también puedes buscar sobre eso y traspasan la droga para no ser interceptados por la policía. Otra lógica dentro del funcionamiento del narcotráfico es la utilización de tecnología. Muchos narcotraficantes utilizan tecnología para el tráfico de drogas. Por ejemplo, vemos este mapa, ¿cierto? Donde aparece Colombia, que ¿a qué zona del continente americano pertenece? Exactamente, Sudamérica. Esta zona, exacto, Centroamérica, y aquí se ve México, que es Norteamérica, y aquí una parte de Cuba. ¿Cómo utilizan esta tecnología? Como tienen gran poder adquisitivo, recuerden siempre eso, ellos ganan mucho dinero, los narcotraficantes, entonces pueden comprar e invertir en tecnología. Por ejemplo, no sé, un grupo de narcotraficantes de Colombia o de Venezuela, ¿cierto? Sale, por ejemplo, en una lancha y llega, qué sé yo, por ejemplo, a México o a Nicaragua o Honduras, ¿cierto? También sucede que ellos han utilizado submarinos. Por ejemplo, sale un submarino de México y llega a Colombia o a Panamá a dejar la droga. Y también avionetas. Avionetas que parten, por ejemplo, de Colombia, vuelan y terminan en algún país centroamericano o en México. Entonces, para que veas cómo funciona la capacidad increíble que tienen los narcotraficantes para traficar la droga. Para que lo tengas en consideración. También, los narcotraficantes se organizan en lo que se llama el cartel. Los carteles son organizaciones ilícitas que tienen una estructura, también tienen un poder de fuego y también tienen territorio. El territorio dominado por narcotraficantes se le llama narcoterritorio. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de México. Ya tenemos un mapa de México y aquí habría con cada color un narcoterritorio. Y cada color es un cartel. Por ejemplo, el cartel verde, el cartel celeste, el cartel morado, ¿cierto? El cartel naranjo. Cada cartel, ¿cierto?, disputa el territorio. Hay guerra entre ellos. Aquí hay una zona rayada del sur de México donde hay disputa entre narcotraficantes y guerra entre narcotraficantes. Y la zona central de lo que es la Ciudad de México no ha sido tocada por nadie. A cambio, por ejemplo, que no lo investiguen. O sea, la corrupción en México va muy ligada al tema del narcotráfico. Entonces esos son los narcoterritorios. Los narcoterritorios. Por ejemplo, en el caso de México, también ha pasado en Colombia o en otras partes. Importante esto, se llaman carteles.
Viendo esto, las causas y la forma de funcionamiento, ahora para ir cerrando la clase, las consecuencias que tiene el narcotráfico. La primera consecuencia es la corrupción de autoridades. ¿Cierto? Tenemos la corrupción de las autoridades, porque son financiadas o coimeadas por el dinero, el soborno, te doy dinero, las autoridades, ¿cierto? Ahora, las autoridades también pueden desembocar en un narcogobierno. El narcogobierno significa que los que administran el territorio son narcotraficantes. Y esto ya es la forma más increíble en cómo el narcotráfico captura ciertas instituciones. Por ejemplo, un alcalde es narcotraficante, un general de los policías es narcotraficante, un gobernador, un senador es narcotraficante. En el caso de Colombia, por ejemplo, hubo senadores y policías narcotraficantes un tiempo atrás, el más conocido Pablo Escobar. Y en el caso de México se da mucho con los alcaldes. Hay muchos alcaldes que dominan su zona y con la ayuda de policía municipal trasladan en autos del Estado fiscales el narcotráfico, el estupefaciente, la droga. Y así no son capturados ni detenidos, aparte que sobornan a los jueces para que estos jueces no los investiguen. Entonces, para que veas que es un círculo vicioso bastante difícil de romper, producto del gran poder económico que deja la droga. También se habla de Estado fallido, por ejemplo, que un Estado sin ley estatal. ¿Quién es la policía que cobran los impuestos? Los narcotraficantes. Segunda consecuencia lamentable es la violencia. La violencia, por ejemplo, entre carteles por cargamento de droga, donde un grupo, por ejemplo, le roba sus provisiones a otro grupo. Eso se llama quitada o hacer una mexicana, donde un grupo le quita a otro. Por ejemplo, va un burrero, es interceptado por otro grupo de narcotraficantes y le quitan la droga, y hay guerra entre carteles. También hay lucha entre los carteles por obtener territorio. En el caso de México, no solo los policías luchan con los narcotraficantes, también hay narcotraficantes que luchan contra narcotraficantes. Entonces, asumiendo y elevando cada vez la violencia. La violencia, por ejemplo, en el caso mexicano, llega a un nivel sorprendente. La brutalidad es un desafío total. La brutalidad, la violencia para la democracia, porque no respetan las leyes ni el Estado de Derecho. La violencia se expresa, por ejemplo, en decapitaciones, hay tortura, hay desmembramiento de personas, mutilaciones de rivales, de otros carteles, hacia policías, o también se le hace todo esto a personas que denunciaron el narcotráfico. No solamente darle comida a las personas, sino también por denuncia al narcotráfico. Muchas veces dejan los cadáveres tirados en la calle a propósito, o partes del cuerpo de una persona mutilada para que la gente tenga miedo y no actúe, ¿cierto? Por el miedo que hay, que puedo ser descuartizado, imagínense. Por eso se cataloga a muchos grupos narcotraficantes como terroristas, es decir, narcoterrorismo. Y la última consecuencia que hay es el tráfico de armas. Ahora, ¿quién le pasa las armas a los narcotraficantes? Los policías y militares corruptos, o que al mismo tiempo son narcotraficantes. Entonces obtienen capacidad militar en el armamento. Por eso es tan difícil a veces que los estados los derroten militarmente, porque tienen antitanques, metralletas, bombas, granadas. Por eso muchos grupos hacen atentados terroristas, los narcotraficantes hacen atentados terroristas hacia otros narcotraficantes o también hacia el gobierno. Por eso podemos hablar también, como le dije anteriormente, de narcoterrorismo. Entonces, para que veas que el narcotráfico es uno de los más grandes peligros para la democracia. Para finalizar, te invito a reflexionar cómo la corrupción y la desigualdad influyen en el desarrollo del narcotráfico. Muchas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día.